La flecha voló, no en un movimiento lento como en las películas, sino tan rápido que Tasia no tuvo el tiempo para gritar una protesta. Esta apuñaló al halcón en el aire, arrancándolo de su trayectoria de vuelo, y durante un horroroso segundo, vio la llamarada roja en sus ojos. Entonces el destello se extinguió. El ave cayó en picada hacia la tierra y desapareció en una arboleda. Ella gritó, poniendo toda su energía, toda su angustia, toda su emoción, en una protesta contra la vida que la había conducido inexorablemente a este destino. Cassian Barinsky la oyó. Dio vuelta para afrontarla. Rió, haciendo resplandecer sus dientes. Y presionó sus labios en un beso que prometía la humillación, la violación, la muerte. Él. La vieja rabia familiar contra el destino la embargó. Comenzó a avanzar hacia. Pero no. Si se lanzaba precipitadamente a salvar Rurik, todo, el icono, la familia de Rurik, la humanidad en sí misma, estaría perdida. Y no podía salvarlo. Había visto su vida desaparecer en un parpadeo. Sabía ahora. Había sido un idiota persiguiendo el sueño incorrecto. El amargo sueño. La venganza de su propia familia, incluso si era posible, sería una victoria incompleta. Pero podía salvar a los Wilder. Eran la familia Rurik, la gente que le había traído al mundo, los únicos que lo formaron al hombre que había dado su vida por ella y por el icono. Su sacrificio no sería en vano. Podía seguir las instrucciones de Rurik. No importaba cuán duro fuera el camino, llevaría el icono a Washington. Y aunque sabía que no podía matar a un Barinsky, sí podía hacerlo daño. Hacerle mucho daño. Sin remordimiento o compasión, llevó el rifle a su hombro. Cassian echó un vistazo a su mano firme, y fue hacia el lugar donde Rurik había aterrizado. Ella disparó y falló. Él desapareció de la vista. Tú, cobarde. Cobarde de hijo de puta. Quería matarlo. Era tan mala que quería matarlo. El águila dio un chillido de triunfo, plegando sus alas se lanzó en picada. Su furia caliente desapareció en la oleada de frío odio. Esta vez, apuntó con serenidad, y disparó. La bala golpeó al águila directamente en el pecho. El pájaro explotó en una ráfaga de plumas blancas y negras, y descendió en caída libre. Toma eso, pedazo de mierda. Aunque le hubiera gustado saborear el triunfo, tenía solo poco tiempo para escapar. Rurik tenía razón. Tenía solo una ruta posible. Regresó corriendo de la misma forma que había llegado, y miró los restos del árbol, negro y desmoronado, que marcaba la entrada a la cueva. Y allí estaba. Bajó la mochila y el rifle a través de la pequeña grieta en la tierra. Luego se metió ella misma, dejándose deslizar hasta que sus pies colgaron. Su misión era clara en su mente. Escapar por el túnel. Entregar el icono para salvarlo. Todo lo que tenía que hacer era irse. Irse y desaparecer en la interminable oscuridad donde nadie vive, ni siquiera un soplo de aire. Pero al final, ¿qué importaban sus viejos miedos? Lo peor que podría haber pasado ya había pasado. Rurik estaba muerto. Tenía que irse. Así lo hizo. Aterrizó en el suelo de tierra blanda, respirando el fresco y húmedo aire. Un rayo de sol desde arriba tocó su cabeza. La boca de túnel estaba lejos, dejándola en una oscuridad tan negra que hacía doler los ojos. Al final, lo sabía, estaría segura, otro país, una vida diferente. Estaba lista para renacer una vez más por este túnel. Ahora había que pasar por el doloroso proceso, una vez más. Pero esta vez, ella no era una niña. Esta era su elección. Tomando su mochila, buscó y encontró su linterna. El estuche de plástico estaba agrietado. Por supuesto. En este viaje, no podría tener luz. Apoyó los dedos en la pared de roca y comenzó a avanzar. Si solo no estuviera sola. Estranguló el pensamiento antes de que pudiera abrirse camino en su mente. No podía pensar en Rurik, en la llama de su vida apagándose en un parpadeo. Podía concentrarse en salir. Realmente le había hecho daño a un Barinsky, pero
Los otros dos estaban vivos. ¿La cazarían ahora mismo? Creía que no. Tenían un hermano por el que preocuparse, y el cuerpo de Rurik para. No importaba lo que le hicieran al cuerpo de Rurik. Lo que importaba era escapar. Así que se apresuró en la noche interminable. La luz de la boca de la cueva poco a poco se fue reduciendo, como sabía que lo haría, y cada paso se convirtió en un paso hacia lo desconocido. No lo desconocido. Al pasado. Había sido joven, tan joven, y furiosa por haber sido arrastrada lejos de su madre. Había pateado a su institutriz, tratando de escapar, para volver y ayudar a apagar el fuego, y hacer que la mujer dejara de gritar. Pero la señorita Landau la había arrastrado hacia adelante. Fue la imperturbabilidad de la buena señorita Landau lo que puso fin al escándalo y había finalmente capturado la atención de Tasia. La señorita Landau siempre insistía que se debía mantener el comportamiento apropiado costara lo que costara sin importar las circunstancias, y Tasia no se comportaba correctamente. Una vez que Tasia dejó de lanzar su rabieta y comenzó a prestar atención, notó la oscuridad. Notó otras cosas. También, el olor a tierra, el lento, errático goteo del agua, el tacto de la piedra bajo sus dedos. Notó que la imperturbable señorita Landau temblaba ligeramente. Pero fue la oscuridad lo que la había abrumado. Tasia y su institutriz estaban caminando, Tasia estaba poniendo un pie delante del otro, por eso sabía que se movían. Pero esto había parecido falso. Como cualquier niña, como cualquier persona, la joven Tasia había medido su progreso por lo que podía ver, sentir y oler, y aquí, nada cambiaba por millas. Por milenios. Ahora Tasia era más alta. Sus pasos eran más largos. La vida la había transformado de niña imperiosa en alguien que creyó que podría arreglar todo con su cámara, su historia, y, si fuera necesario, sus puños. Mientras se movía por el túnel, manteniendo una velocidad estable, se preguntó quién sería cuando escapara esta vez. Caminó durante horas, parando únicamente para encender la luz de su reloj y mirar la hora. 2 horas. 4 horas. 8 horas. A veces se sentía un soplo de aire cuando otra cueva daba al túnel principal. La mayoría de las veces, era solo fresco y puro, pero una vez pareció maligno, y por solo un instante el velo del tiempo se levantó, y, en su mente, vio a un hombre, cargado de oro. Él se hundió bajo su peso, y murió allí en la cámara cercana. No corrió, pero quería, lejos de la calavera de ojos vacíos que la miraban con diversión. ¿Estaba volviéndose loca? Sus pies lastimados. Sus ojos doloridos. Quiso gritar de soledad, por los pensamientos que dieron vueltas en su cerebro como el halcón mismo, que había perdido a todos los que alguna vez había amado, y ahora había perdido otra vez. Enfrentaba una eternidad sombría con la soledad, y tal vez, solamente tal vez, una eternidad de oscuridad, por allí no estaba la salida de esta cueva. Eso hizo que se detuviera. Sí. Había más pasajes que este, y si se perdía, podría vagar, perdida, hasta que muriera. Tomando su mochila, enrolló el brazo a través de una correa. Poniendo su espalda contra el muro, se deslizó hacia abajo y se sentó. Había caminado tanto tiempo, tan rápido, tan duro, sin comida ni agua, que estaba empezando a tener alucinaciones. No tenía ninguna razón, ninguna, para imaginar una muerte en estas cuevas, o la desesperación de escapar cuando todo iba perfectamente. Tenía cornisa de roca, estrecha y reconfortante, para guiarla, y el conocimiento de que había pasado por aquí antes. No importaba cuánto tiempo le tomara, podría escapar de las cuevas y las sombras, y una vez que estuviera de vuelta en el mundo real, nadie sabía mejor que Chesia Hanikar cómo pasar de un país a otro sin ser notado. Bueno, tal vez Rurik lo sabía mejor. Una lágrima resbaló por su fresca mejilla. La limpió. No había tiempo para eso. Sacando su cantimplora, tomó un largo trago, luego encontró sus barras de granola y comió una de las pobres cosas desmenuzadas. Esta cueva era simplemente una cueva, y parte del verdadero mundo. Ella no era Luke Skywalker,
enviada a un lugar fuera del tiempo donde las alucinaciones probaban su fuerza y sus creencias. Hacía 25 años, ella había atravesado esta cueva y no había sufrido ningún daño, no tenía revelaciones, no había aprendido nada, pero su vieja vida había terminado y una nueva vida había comenzado. Ahora era mejor que antes. Hacía 25 años, la señorita Landau la había metido prisa en todo el camino, y cuando Tasia de 4 años no podía andar más, la señorita Landau la había cargado. Entonces, cuando ellas por fin se acercaron a la apertura en el otro extremo, la señorita Landau había estado nerviosa. Incluso la niña. Tasia había comprendido que la señorita Landau temía lo que encontraría. Hoy, Tasia también temió. Después de más de 8 horas de camino, sabía que la persecución era improbablemente, y si los Barinskis no habían descubierto la salida a la cueva la primera vez, seguramente no podrían esta vez. Así que ahora necesitaba mantener la cabeza despejada, permanecer alimentada, permanecer hidratada, y seguir moviéndose. Sacudió los restos de la barra de granola del paquete y su boca, tomó otro buen trago de agua, de pie, y desempolvó el trasero de sus pantalones. ¿Cuánto tiempo más? No lo sabía. ¿Un día? 2. La niña Tasia no había tenido concepto de tiempo, sino que le había parecido como si la prueba final nunca terminara. Pero si había terminado, y podría una vez más. Anduvo hasta que encontró la cornisa, todavía en el nivel de la cintura, y comenzó a avanzar. Escuchó un chorrito de agua, luego una ondulación, y comprendió de que estaba caminando junto a un arroyo. El aire fresco creció, como si en algún lugar cerca hubiera una entrada al aire libre. Su corazón se alzó, y por primera vez, se tropezó con una piedra en el camino. Cayó hacia adelante, sus manos extendidas para detener su caída. Se raspó la palma de su mano y golpeó en sus espinillas al caer de las rocas, y cuando gritó, el sonido hizo eco arriba y afuera. Se congeló, y escuchó. En algún lugar cerca, el agua estaba goteando. Muy por encima de su cabeza, oyó un débil chirrido, murciélagos. Se sentía la humedad aquí. De alguna manera, ella había llegado a una enorme caverna, y tal vez a un lago o un arroyo. No recordaba este lugar, no lo recordaba en absoluto. Cautelosamente se arrastró hacia atrás y se puso de pie. Buscó a tientas la pared que la había guiado aquí. Encontró la cornisa y con cuidado avanzó poco a poco, deslizándose alrededor de las rocas que bloqueaban el camino, y sin advertencia, la pared desapareció. Tomó una respiración rápida y aterrorizada que hizo eco a través de la caverna, haciéndose más fuerte al expandirse para llenar el espacio muerto. Retrocedió, encontró la pared otra vez, y la repisa, y avanzó una vez más. El muro se derrumbó inmediatamente por debajo de su toque. Algún día en el pasado reciente, un hundimiento había hecho que la pared se derrumbase, y, con ello, la repisa que la conduciría a la seguridad. No podía creerlo. Esto no era posible. Había andado millas bajo tierra, si ella calculaba 3 millas por hora para un promedio, y un mínimo de 8 horas. Había andado 24 millas bajo la maldita montaña buscando su libertad, para terminar aquí. ¿Permanecer con su mano extendida en nada? No era posible. No podía regresar. Los Ferenskis podrían no estar persiguiéndola en la cueva, pero ella apostaría que no le permitirían volver alegremente y cruzar a través de Ruisvania. No podía seguir adelante porque no sabía a dónde ir. Tiró los brazos hacia adelante, agitándolos, tratando de encontrar la orientación que necesitaba, y la grava bajo sus pies resbaló. Cayó. Por un instante se mantuvo en pie, arrastrándose hacia abajo como si estuviera en esquís. Luego el terreno desapareció completamente, y cayó en la oscuridad. Boris se sentaba en su escritorio, mirando el teléfono, a la espera de que sonara. Esperando que sus chicos llamaran y le dijeran que habían destruido a Rurik Wilder, que tenían a la mujer y el icono. Boris había obedecido al otro. Había averiguado todo sobre la mujer que Rurik Wilder tenía con él, esta Chesia Honeycutt. Ahora Boris sabía que él estaba en un verdadero problema. Porque en la ciudad de Nueva York,
Un libro estaba en camino por el proceso de publicación. Un libro sobre los Barinskis. 100 años atrás, aún 50, los Barinskis habían tenido una mano de hierro sobre la industria de publicación de Nueva York. Habían sostenido las empresas por sus diminutas pequeñas pelotas, y por seguridad, habían comprado el alma de los editores. Entonces, en los pasados 30 años, las mujeres habían caminado fuera de lo permitido, se habían hecho redactoras poderosas y aún editoras, y aquellas mujeres llevaban pantalones y tenían piercings en las cejas. Algunas de ellas eran aún jóvenes y bonitas. Boris no había pensado que importara. ¿Qué diferencia haría un libro? Nadie creería la verdad sobre los Barinskis. Pero este autor había investigado todo sobre ellos. Había escrito un libro narrando su historia, su leyenda, su larga opresión en el negocio de los asesinatos, el modo en que ellos rastreaban y mataban por contrato, y cómo los gobiernos los contrataban para perpetrar crímenes. Ella había tenido una historia que contar, y el editor masculino dijo que ella tenía la voz para hacerlo y ser un éxito de ventas. La mujer publicista sonrió con sus dientes blancos y llamó al autor, el próximo Dan Brown. Mientras el mundo giraba su atención al juicio Barinsky, la palabra en la boca de los libreros y la prensa creció con dimensiones casi míticas. La publicidad creciente alrededor de los gemelos Barinsky arruinaba la imagen cuidadosamente desarrollada por Boris Barinsky de asesinos invencibles, intocables. Y el autor era Tasia Hunnicutt. Tasia Hunnicutt, la compañera de Rurik, la fémina que trabajaba para la National Antiquity Society. No era alguna anciana gorda con pelos en la barbilla. Era la misma mujer que había desaparecido con Murray Wilder después de la explosión en la tumba escocesa. Había prometido a su editor que antes de que publicaran el libro, proporcionaría la prueba sensacional de la historia de Barinskis, y lo que había ocurrido, el descubrimiento del oro, la explosión en la tumba, su misteriosa desaparición, había creado un furor mucho más allá de cualquier cosa que podría haberse imaginado. Ahora mismo, los matutinos americanos ofrecían ser los primeros en tenerla como invitada cuando reapareciera. Cuando el otro se enteró sobre Hunnicutt, cómo había hecho la investigación sobre los Barinskis, incluso yendo tan lejos como para viajar a Ucrania y tomar fotos de su casa. Cuando el otro descubriera que Boris no había estado vigilante y alerta sobre su vida privada. Cuando el otro se diera cuenta de que Boris no había podido detener el libro antes de que fuera incluso presentado. Boris sufriría. Y si el otro preguntaba qué había hecho para recuperar a la mujer y el icono, y Boris le dijera que el cachorro de Constantine y una mera mujer habían derrotado la fuerza del Barinskis. Boris podría morir. Él podría morir, iría al infierno, y se quemaría en agonía eterna. Lo sabía. Ya podía sentir las llamas.